Hay personajes en One Piece que están hechos para brillar con fuerza desde el principio, y hay otros que permanecen en la sombra, esperando el momento exacto en el que su historia, su dolor y su legado exploten como una bomba emocional en la cara del espectador. Kuma siempre fue de estos últimos. Por años fue una figura casi inhumana, serio, callado, inexpresivo, mecánico. Un cyborg al servicio del gobierno mundial que no dudaba en borrar a los enemigos de la faz de la Tierra con un simple gesto. Pero detrás de esa imagen fría y robótica, había un ser humano destruido por dentro. Un hombre cuya vida fue arrancada trozo a trozo, hasta convertirlo en un símbolo de sacrificio absoluto. El pasado de Bartholomew Kuma no es solo trágico, es la historia más dolorosa jamás contada en One Piece. Y después de conocerla, cuesta seguir viendo al mundo de los piratas de la misma manera. Kuma nació en el reino de Sorbet, pero más que un reino, eso era una cárcel disfrazada. Su crimen, haber nacido de la raza Buccaneer, una etnia que el gobierno mundial detesta, persigue y utiliza como chivo expiatorio de un pasado que ya nadie recuerda con claridad. Desde el primer segundo de vida, Kuma estuvo marcado para sufrir. Vivía bajo el constante control de los dragones celestiales, sin posibilidad de soñar, crecer o ser libre. Y lo peor es que, a diferencia de muchos esclavos que terminan perdiendo incluso su identidad, Kuma fue criado por un padre que se negó a dejar morir la esperanza. Su padre le hablaba del legendario dios del sol Nika, el liberador de los oprimidos, una figura que simbolizaba la justicia, la alegría y la libertad. Pero la libertad, para Kuma, siempre fue un espejismo. De niño fue separado de sus padres y llevado a la infame God Valley, donde los dragones celestiales organizaban cazas humanas como si fuera un simple deporte. Ahí no solo vivió el terror, fue testigo de la brutalidad más atroz del mundo, y sin embargo, ahí también conoció a Ginny e Ivankov, dos almas rotas que, al igual que él, estaban dispuestas a arriesgarlo todo por escapar. Fue en ese infierno donde Kuma obtuvo sus poderes, gracias a la Nikyu Nikyu no Mi, una fruta que, irónicamente, representa la capacidad de repeler cualquier cosa, dolor, daño, e incluso los recuerdos. El chico que más sufrió en el mundo obtuvo el poder de apartar el sufrimiento, una ironía hermosa y cruel. Con ese poder logró liberar a muchos, salvar a sus amigos y escapar de ese destino. A partir de entonces, el sueño de Kuma fue simple: vivir en paz, construir algo mejor y proteger a quienes amaba. Se unió al ejército revolucionario con esa idea, no por venganza, no por odio, sino porque creía genuinamente en un mundo distinto. Durante un tiempo, lo tuvo. Vivió con Ginny, compartieron una vida, y aunque nunca fue dicha explícitamente, fue evidente que el lazo entre ambos era profundo. Pero One Piece no es una historia que regale felicidad sin consecuencias. Ginny fue secuestrada, convertida en juguete por un dragón celestial durante años, hasta que escapó o fue descartada. Enferma, rota, llegó de vuelta solo para morir poco después, dejando a su hija, Bonnie, al cuidado de Kuma. Y es ahí donde la historia se vuelve insoportablemente humana, porque Kuma, ya sin nada que perder, encontró una razón para seguir viviendo, proteger a esa niña, no su hija de sangre, pero sí su hija del alma. Y cuando la misma enfermedad que mató a Ginny comenzó a destruir a Bonnie, Kuma se arrodilló ante quien fuera necesario. No le importó el precio, no le importó el dolor, solo quería una oportunidad de salvarla. Vegapunk, el brillante pero moralmente ambiguo científico, le ofreció una cura, pero no gratis. A cambio, Kuma debía entregarse completamente al gobierno mundial, convertirse en su arma, dejar de ser humano, perder su conciencia, su voluntad, su libertad, todo. Y Kuma dijo que sí, sin dudarlo, porque el dolor de perder a Bonnie sería peor que cualquier tortura. Y eso fue exactamente lo que le hicieron. Lo vaciaron de adentro hacia afuera, le borraron la conciencia, le implantaron órdenes, le arrebataron hasta su nombre. Se convirtió en un pacifista, en un esclavo disfrazado de Shichibukai, y aún así, en el fondo, algo quedó. Porque cuando llegó el momento de proteger a los Sombrero de Paja, Kuma actuó por voluntad propia, intervino, se enfrentó a enemigos, les dio una segunda oportunidad,
incluso cuando ya no debería tener conciencia para hacerlo. En su último acto de libertad, cuidó el Thousand Sunny durante 2 años sin descanso, sin pedir nada, solo porque sabía que Luffy y su tripulación eran clave para el futuro, para ese futuro que él ya no vería, pero que Bonnie sí podría vivir. La tragedia de Kuma no es solo lo que sufrió, sino cómo lo soportó. Nunca fue un mártir que se quejara, nunca exigió reconocimiento, solo amó, solo protegió, solo resistió. Su historia es una cachetada directa a todos aquellos que ven a los personajes como simples piezas de acción. Kuma es la prueba de que One Piece es, en el fondo, una historia sobre dolor y redención. Ver ahora a Bonnie luchando por rescatar su memoria, por darle dignidad a su sacrificio, es desgarrador, porque cada escena que vemos de él cargando con su cruz literal y simbólicamente, nos recuerda que hay héroes que no usan capa ni gritan ataques. Hay héroes que caminan en silencio, cargando el mundo en la espalda, para que otros puedan correr libres. Kuma es uno de ellos. Y si después de conocer todo esto alguien sigue creyendo que Kuma fue solo una herramienta del gobierno, es porque no entendió nada. Porque entender a Kuma es entender lo que One Piece tiene de más humano. Y si alguna vez hubo un personaje que merecía una vida mejor, era él. Pero lo que nos queda ahora es recordarlo, honrarlo y aceptar que su sacrificio no fue en vano. El futuro aún está en juego. Y Kuma, aunque callado, ya lo cambió todo. Si el video te ha gustado, te invito a que le des un me gusta y compartas el video para llegar a más personas. En un rincón del mundo gritó un niño al que el cielo olvidó. Manos atadas, sueños sin voz, la libertad fue solo ilusión. Su sombra creció bajo el sol, pero el alma se hizo carbón. A cada paso más se perdió, guardando lágrimas sin perdón. Y cargó el dolor en silencio, sin pedir jamás redención. Fue un padre, fue un muro, fue viento que arrulló a su hija en su corazón. Aunque el mundo le diera tormento, no soltó su misión: amar en destrucción. Los días pasaron sin luz, la justicia fue cruz, no virtud. Convirtieron su cuerpo en prisión, pero el alma gritaba por Bonnie, su flor. Sus recuerdos aún arden en pie, como faros que no se ven. Y aunque nadie entendió su ley, vivió por ella hasta su piel. Y cargó el dolor en silencio, sin pedir jamás redención. Fue un monstruo, fue mártir, fue el eco de un amor que venció la traición. Aunque el mundo olvidara su gesto, él cumplió su canción: salvar sin condición. Padre, ¿por qué lloras sin hablar? Porque elegí sufrir para verte caminar.